como el factor que siempre intento tener en cuenta es la plasticidad. Saber que lo que funcionó en un caso muy bien y tuvo mucho éxito puede no funcionar en otro y eso no está mal. Creo que el peor enemigo podría ser esa soberbia que a veces nos imprime, decir, bueno, yo vengo haciendo esto hace 10 años y a mí nadie me va a enseñar nada, sino que es eso, siempre hay algo que aprender. Let's go. Estamos live. Bueno, live entre comillas. Entre comillas, ok. Listo. Do you want to start, my dear friend Lau? Yeah, welcome to our first South America IXDF podcast. This is the first episode, I hope, for a series of a lot of episodes. And today we're going to talk with Rodrigo, that's the country manager from Uruguay. He will present himself. And here, by my side, we have Michael, that's the co-content manager that is hosting this podcast with me today. It's a great pleasure to have you here. And Michael, please introduce yourself. Oh, thank you. Gracias Lau. Vamos a hacer un podcast multilingüe y primero agradecer a Rodrigo, nuestro country manager de Uruguay. Bienvenido. Esta es nuestra primera experiencia con este tipo de formatos, así que vamos a hacer una conversación que esperamos que sea más de la persona. Queremos conocer más a Rodrigo detrás de la imagen de este country manager de un país entero. Entonces te damos la bienvenida y tenemos algunas preguntas contigo y por favor también preséntate, cuéntanos un poco de tu perfil, cuéntanos un poco de ti, de cómo llegaste, por ejemplo, a IXDF, cuáles fueron tus proyectos más interesantes por los cuales te involucraste en este mundo. Bienvenido. Bueno, primero que nada, muchas gracias Lau y Michael. Como todo diseñador, creo que llegué a IXDF por la curiosidad y por el ansia de encontrar fundamentos de diseño detrás de la disciplina. Creo que eso siempre ha hecho rica la plataforma y eso comencé como un alumno más entrando a cursos, antes que los cursos, consultando blogs por información siempre que me topaba con algún proyecto que demandaba un poco de investigación, un poco de concepto, y siempre me ha parecido muy sólido lo que encontraba hasta que en un momento me di cuenta que era momento de empezar a tomar cursos y robustecer ciertos aspectos de la investigación, de el research cuantitativo u otro tipo de elementos. Y bueno, de ahí en adelante fue eso, seguir aprendiendo y seguir descubriendo hasta el día de hoy. Sigo descubriendo cosas o puntos de vista o artículos, cosas interesantes en algún curso o blog de la plataforma. Buenísimo. Cuéntanos, estábamos discutiendo hace rato con Lau cuáles serían algunas preguntas interesantes para ustedes, para los asistentes, y queremos ir un poquito a lo personal y entender, por ejemplo, cuál fue ese proyecto súper particular que te marcó y dijeron, ¿sabes qué? Esto es lo mío, yo quiero entrar al UX, yo quiero entrar a este mundo. ¿Cómo fue tu proceso? ¿Cómo fue tu proceso personal para llegar hasta aquí, hasta donde estás ahora? Genial, sí. Ahí me puedo remontar a mi estudio de grado. Yo estudié la licenciatura en Diseño de Comunicación Visual en FADU, Uruguay, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Y allí, en la carrera, tenés una visión muy amplia de lo que es la disciplina de diseño en general, desde editorial, tipografía, identidad de marca, hasta diseño interactivo. Una de esas materias, que fue diseño interactivo, me llevó a desafiarme sin tener mucho concepto todavía de lo que después me di cuenta que era un user flow completo, pruebas de usabilidad, wireframing. Y ahí me di cuenta que me resultó un área súper rica en la cual el proceso de diseño y la conceptualización y la investigación hacen a la entrega de producto final. Allí me di cuenta que desde un punto muy humilde me gustaba, pero me faltaba aprender mucho, necesitaba robustecer ciertas áreas y eso fue como el puntapié de decir, bueno, hay algo que se llama UX, que es súper interesante, que es súper rico, que pone al usuario al frente de todo y que le da al diseño esa posibilidad transformadora de cambiar cosas, mejorar la vida de las personas y acercarnos
con cierto conocimiento que de otro modo no sería accesible tan fácilmente. Pues de ahí adelante eso, que comencé a leer más sobre el tema, tomar cursos complementarios, aprender, hasta que tuve mis primeras posiciones como diseñador UX en proyectos, y eso, de ahí en adelante ha sido siempre un constante aprendizaje y mejora de las habilidades. Buenísimo. Amazing. As I always like to say, Rodrigo, I think that this podcast is have to be very conversational, as I told Michael before, and I'm here to ask you some questions, but more interested about you and the Uruguayan context and the Uruguayan ecosystem of design. And to begin, I would like to know a little bit more about you. What makes Uruguayan designers unique? And before that, what makes you a unique designer? Wow, qué buena pregunta. Ahí creo que podría ser esa cuestión de intentar entender que todo problema tiene una solución, por más que no sea fácilmente encontrable, saber que nos movemos en un campo muy ambiguo, muy plástico en cierto punto, y a veces lo mejor es intentar ir volviendo de lo general, como un pensamiento bastante inductivo, ir yendo de lo general a lo particular. Desde ese lugar creo que lo que me vuelve único, pero en realidad lo he visto y lo he aprendido también de otro montón de gente, es saber que por más que algo es súper incierto, no es imposible. Hay que comenzar desde lo más general, empezar a saber cuáles son las cosas que conocemos, no subestimar las cosas que no conocemos, pero ir trabajando de esa manera hasta seccionar bastante el problema y darse cuenta dónde está el core de la situación, dónde está el dolor, y qué es lo que sabemos y desde dónde nos podemos apoyar para mejorar eso. Saber que de repente de primeras no vas a llegar a la mejor solución, pero vas a llegar a una solución que hace posible seguir avanzando y construir y sienta las bases sólidas para seguir iterando. Creo que ese es como el camino general. De repente en cada proyecto en particular te encontrás con distintas formas de ir particularizando más eso o ir generando tu propio escenario ideal para construir o para validar tanto supuestos como, qué sé yo, conceptos previos que vienen apareciendo. En eso creo que está, como el factor que siempre intento tener en cuenta es la plasticidad. Saber que lo que funcionó en un caso muy bien y tuvo mucho éxito puede no funcionar en otro, y eso no está mal. Tiene que ver con cómo se orquesta o qué tan cerca está el problema del usuario, de la solución, del stack tecnológico o del momento en el que esas cosas se dan, porque las cosas cambian muy dinámicamente y creo que un valor es poder construir algo lo suficientemente flexible para poder adaptarse a ese contingente que siempre va a existir. So, Sí. what you say to me that your unique skill is the maturity to understand the problem in each one of the projects, and you can not easily, but you can distinguish between what how can you solve that problem with your experience, the maturity of your work. Is this what you're saying? Sí, hay una cuestión más que creo que también es interesante en eso, es madurez, pero también humildad para saber que no siempre podemos saber todo y que por más que muchas veces funcionó resolver los problemas de cierto modo, a veces puede no funcionar, y eso nos implica ir a buscar, encontrar información, volver a aprender, hacer las preguntas correctas o poder moverse con eso, ¿no? Creo que el peor enemigo podría ser esa soberbia que a veces nos imprime el decir, bueno, yo vengo haciendo esto hace 10 años y a mí nadie me va a enseñar nada, sino que es eso, siempre hay algo que aprender, siempre es eso, hay colegas o gente con la que trabajamos que nos challengea a ir un poquito más lejos en eso, y si estamos dispuestos, eso siempre es una oportunidad de aprendizaje y eso también redunda en calidad de la solución. Sí, totalmente.
Totalmente. Ese sentido de, ok, quiero dejar algo a la sociedad, quiero hacer las cosas bien, pero aceptando que siempre tenemos que seguir aprendiendo, ¿no? Y no siempre tenemos todas las respuestas. Eso me lleva a la siguiente pregunta. Y ¿desde cuándo estás involucrado con AXDF y cómo empezó tu camino con ellos? O sea, ¿cómo fuiste primero el líder de alguna ciudad? ¿Cómo fue ese proceso? Y ya mismo te voy a contar cómo fue el mío para comparar un poquito estas experiencias en diferentes países. Me parece muy interesante tenerte aquí desde Uruguay. ¿Cómo fue ese proceso y cómo llegaste a ser country manager? Oh, qué interesante. Mi proceso fue un poco por accidente, acercándome en primera instancia como curioso que consumía los blogs y luego como alumno de los cursos, participando en el grupo local, en los foros, respondiendo a alguna consulta o a veces eso, intentando que surgiera alguna actividad que nuclee la comunidad en Uruguay, si bien es una comunidad bastante grande en relación a lo que somos los diseñadores aquí. Ha tenido sus momentos erráticos de actividad y de también esas pausas un poco largas o de paréntesis en eso. Desde ese lugar siempre me ha parecido que es una manera de crecer súper rica, súper honesta y súper interesante la de compartir entre pares conocimiento. Entonces, desde ese lugar me acerqué a la local manager que existía en aquel momento, comentando que me parecía tremenda iniciativa, que estaba dispuesto a colaborar en lo que precisaran, o mismo ir a actividades, que me parecía que teníamos una comunidad súper interesante, intelectualmente muy, muy rica en los debates que daba. Y bueno, de allí en adelante fue también quizás creo un poco talento del equipo, el poder detectar que había una intención genuina en colaborar y compartir desde ese lado, que me propusieron el rol. Eso fue Mats en su momento. Y me pareció eso, algo súper honesto, pero también súper interesante, súper motivante. Desde ese lado a mí me pareció, bueno, tengo que desarrollar otros skills, trabajar en esto, pero ya desde un lugar más activo. Súper desafiante, pero también algo que me gusta, lo haría con mucho placer. Eso fue lo que le comenté y bueno, de ahí en adelante ha sido esto, el intentar nuclear, revivir la comunidad, sabiendo que hay un montón de talento en muchos espacios aquí en Uruguay en diseño y que lo importante es poner en diálogo esas visiones. Creo que ahí surge algo súper rico entre los diseñadores que están en el entry level en este momento, que tienen una visión fresca, y los diseñadores que ya tienen mucho tiempo trabajando, que tienen la experiencia. Entonces, creo que en esa sinergia aparece algo súper rico, que brinda una visión muy amplia y un abanico de posibilidades y herramientas. Creo que es eso, el impulso que tiene un joven a veces de estar siempre probando lo nuevo, viendo cuál es la herramienta que está en tendencia o el plugin o lo que sea que se está usando para tal cosa, y la capacidad de alguien que tiene experiencia de ponerle un poco de visión estratégica, de principios de diseño más a nivel general. Me pareció siempre que es una sinergia súper interesante que desde este lugar intento fomentar, entendiendo que también hay mucho que aprender en ese lugar. Y contame un poco vos, Michael, también, desde ese lado, a ver si lo viviste parecido o cómo fue tu experiencia por ahí. Mi camino fue también medio errático. Hubo un tiempo en el que estuve bastante desconectado de esto, pero cuando yo entré a IXDF, que realmente no recuerdo cómo entré aquí, o sea, no sé cómo fue que yo conecté con esta organización y me suscribí. Eso realmente tendría que escarbar muy hacia atrás para recordar cómo es que llegué a ellos. Lo que sí me acuerdo es cuando me ofrecieron ser líder de Guayaquil. Eso fue en 2018, algo así. Y fue súper retador, porque el que es líder es el que le toca armar, construir los eventos, el que se estresa a veces porque tiene que juntar gente. Yo en esa época no había prácticamente temas de virtualidad, casi todo era presencial. Fue bastante pre-pandemia esto. Y me acuerdo que hice un par de eventos donde yo mismo fui el speaker, entonces me la jugué así con todo. Y fue súper chévere, realmente acudieron bastantes personas, tengo muy buenos recuerdos de esos, pero fue muy, muy, muy desafiante para mí. Y la forma como se hacía comunidad en esa época es un poco diferente ahora.
aparentemente. Entonces lo dejé, eso se quedó abandonado, luego lo retomé un poco con otros liderazgos que hubo aquí, pero llegó un momento en que me llegó el mail, el típico mail, ¿no? ¿Quieres ser country manager de tu país? Y yo dije, porque era evidente que estaban queriendo revivir todas las comunidades, ¿no? Entonces ahí dije, ok, sí, yo creo que estoy listo para esto. Y me aceptaron, eso fue hace 6 meses, pues, ¿no? Y cuando me llegó el otro mail de que si quieres ser Continent Manager, dije, ok. Ahí sí me asusté porque dije, quiero hacerlo, pero me da miedo, pero quiero hacerlo. Entonces les dije, les escribí obviamente, ¿no? Les dije, bueno, ¿qué implica hacer este tema, ¿no? ¿Qué responsabilidades tendría? Bueno, conversaciones van, vienen. Finalmente, estábamos con Lau así prácticamente ya conectados y armando esto. O sea, fue un camino, digamos, de escalones, eso sí. Y ahorita pues súper entusiasmado con todo lo que podemos crear. Estamos en una posición diferente a los local leaders, pero con una responsabilidad bastante interesante. ¿Cómo te fue a ti, Lau, en este caso? Almost the How was same. your journey? Yeah, almost the same. I was a member a long time ago, so I decided to become a local leader from my city, and then there were no one that was doing this role as a local leader. So I started being a local leader. Always allowed to talk people to build communities. So since then, I've been as a local leader, and I don't know how much time, and I cannot recall when I became local leader. And then I saw almost at the same time as you, Michael. I received a call about an email about do you want to see the country manager role is empty, and if you want a candidate, if you want to be the country manager, just fill this form and so on. But it turns out that Matt came to me and said a lot of people um, pointed out that you could be the country manager for Brazil, and I Qué said, bien. who said that? I mean, who said that? So I became the country manager from Brazil, and after 6 months, I guess I think the same time as you, I Ujú. received an email asking about a continent manager, and and then I accepted, and then we begin our story together with the first. Uh, uh, I'm not gonna say problem, but the first issue that we have, and the first day that we assumed as continent managers. So since then, we have a lot of things that we've been doing, and it has been a great journey so far. Being a content manager, I think that it's a way for me to connect with a lot of people, to stay in touch and know uh, different cultures, different points of view, to understand a little bit more about UX in other countries than Brazil that I'm used to, and just because of that, because I'm saying this, and just picking another question for you, Rodrigo. Um, I would like to know about. Of course, it's impossible to record a podcast or to talk anything without talking about AI. So you said about the junior that it's entering the field right now and the more experienced guys and so on. But how AI is impacting design in your career? The first question is that, and how do you think AI is impacting the career of other professionals? Either they are junior professionals or if they are more experienced professionals. Wow. Hay como dos pilares muy grandes para responder esa pregunta. Uno es diseñar para AI y el otro es diseñar con AI. Creo que
En cierto punto el primero, por lo menos es un poco más difícil o complicado porque implica cierto desafío de entender dónde está el problema, hasta de entender cuestiones más técnicas que no hacen tanto al diseño o al diseño de la interacción en sí, sino son cuestiones más técnicas de cómo funciona un LLM a nivel interno, de cómo funcionan los agentes, de cuáles son sus partes, cómo se compone, cuáles son los riesgos que puede implicar interactuar con uno, para así ayudar a darle forma a una interacción mucho más humana. No quiere decir que sea una interacción que parezca humana, sino que sea interpretable por una persona que viene de cierto contexto, con cierto background tecnológico o no, y cómo eso puede redundar en una buena experiencia, en una buena usabilidad, en una buena sensación emocional al respecto, y que ese desafío implique un aprendizaje mutuo, tanto de la solución con inteligencia artificial para poder entender la intención de la persona que lo utiliza, como de la persona para poder figurarse lo que puede hacer y poder hacer cosas cada vez más complejas o mejores con la utilización. Yo creo que es un desafío para nosotros porque estamos acostumbrados a diseñar más bien flujos deterministas y esto es una cuestión totalmente generativa. Si bien hay ciertas partes que sí se pueden estipular, no podemos figurarnos el 100% de los casos, porque ante el mismo input, en dos escenarios totalmente idénticos, se puede dar un output totalmente distinto, y bueno, lo que podemos trabajar es en ese loop de feedback para intentar que la persona consiga cada vez más independencia y más agencia en sí también. Creo que ese es el desafío fundamental para construir productos con inteligencia artificial, pero nos implica, como te decía antes, intentar aprender o intentar meternos en las discusiones que por cierta deformación de cómo han surgido las soluciones es muy técnica. Pero es eso, deberíamos estar desde el momento inicial en ellas, intentando entender la intención con la que se construye un producto con inteligencia artificial y aportar desde nuestro lugar nuestra experiencia más estratégica, nuestra visión más holística sobre qué precisa un producto, porque si bien la tecnología viene avanzando cada vez más rápido en ciertos aspectos, la persona seguimos siendo la misma y seguimos teniendo las mismas capacidades hasta cognitivas, motoras, y eso, creo que corremos un riesgo muy grande si no nos metemos en esas discusiones porque empiezan a surgir productos que no tienen una visión de diseño tan clara en un comienzo. Eso es un poco incómodo al principio, pero también es muy rico una vez que conseguís el espacio, que comenzás a hablar el mismo idioma y comenzás a entenderte con desarrolladores, con testers, con gente también de negocio. Comenzás a hablar el mismo idioma y comenzás a poder aportar valor o poder entender dónde están los problemas y trabajar con ellos. Es un material muy interesante, la inteligencia artificial, para moldearlo, pero implica eso, cierto aprendizaje. Y por otro lado, creo que está eso, la pata más de diseñar con inteligencia artificial. Creo que es un desafío para quienes están comenzando la disciplina, porque implica un pensamiento crítico también de en qué etapas del proceso de diseño es bueno utilizarla, en cuáles no, en qué etapas hace las cosas mucho mejor que nosotros y dónde podemos apoyarnos en eso y en cuáles igual va a seguir siendo necesario nuestro criterio, nuestro juicio para entender qué va bien y qué no, o eso, qué poder pedirle y qué no. Más que nada en etapas de investigación donde es eso, cualquier cosa que vos preguntes va a resultar en un output que podría ser accionable o no, pero puede estar muy basado en supuestos o en información que ni siquiera existe. Entonces eso, los modelos en sí no son malos, las herramientas que hay hoy en día no son malas. El tema es que nuestra visión tiene que ser muy estratégica y a veces cuando recién estás entrando y no entendés del todo dónde está el desafío, puede ser un riesgo. Creo que en eso, no sé, los autores de siempre, Donald Norman, Jacob Nielsen y otros en realidad, siguen estando muy vigentes, siguen siendo súper útiles, siempre y cuando los pongamos en cierto contexto actual y entendamos que el desafío ha cambiado un poco. Que los flujos ya no son tan deterministas, que la secuencia de pasos que tenés que dar para llegar a una solución ya no es lo importante, sino la intención.
y cómo se construye todo ese loop de feedback para que se entienda lo que está pasando siempre. Podría extenderme mucho más en esto, pero quizás podemos hacerlo más interactivo y vamos conversando con qué les interesaría adentrarse ahora. En este tema nos podemos quedar realmente a hacer todos los podcasts del mundo. Esto está Fascinante. tan prendido el asunto y lo que estabas conversando me hace recordar hace casi una década ya, de una charla donde ya se hablaba de las interfaces conversacionales, donde la interfaz del UI en sí ya era irrelevante. Y el ejemplo era obviamente una imagen de ciencia ficción donde está Tony Stark pues moviendo cosas así, haciendo cosas en el aire, creando, pero sin una interfaz clara, no habían botones, no habían nada. Eso por un lado, y por el otro lado, cómo hemos regresado a lo natural, ¿no? A lo que para nosotros es la escritura de un mensaje de WhatsApp, y ese mensaje de WhatsApp es nuestra forma de comunicarnos, de trabajar, de vincularnos, y ahora el escribir puede hacer que se crean cosas, porque la inteligencia artificial a través de un prompt, al menos en esta etapa con los LLMs, te permite eso, ¿no? Crear no con una interfaz donde apretas botones y ves resultados, simplemente con decirle algo. Entonces ya estamos adentro de un campo increíblemente rico. Y en tu opinión, no quiero sacarte un poco de lo que se habla, de lo estandarizado, de lo que está quizás ya en la boca de mucha gente, pero para ti, ¿cuál es la habilidad humana que tú crees que va a ser más relevante en este mundo, en este mundo del AI a corto plazo? Porque ya no podemos hablar de largo plazo, o sea, todo se ha acortado. ¿Qué es lo que crees que va a ser más relevante desde el punto de vista humano? Sí, creo que te voy a dar la misma respuesta que te di a una pregunta de hace un rato, que es la humildad, en cuanto a Claro. entender eso, que son problemas nuevos a los que no estamos preparados aún o no podemos tener las mejores herramientas. Las herramientas o los procesos que tenemos pueden servir para cierta parte del problema, pero no resultar los mejores para otras. Creo que como diseñadores nos implica quizás corrernos de las herramientas con las que hemos resuelto siempre los problemas, corrernos de la nueva feature que nos ayuda a, qué sé yo, documentar tokens de una manera mucho más ágil, para entender que es eso, quizás lo que prima es una intención y cómo darle forma a algo, cómo ir, luego que eso existe, volviéndolo más rico en interacción, más entendible por una persona. Creo que es un momento en el cual tanta cuestión vertiginosa que va sucediendo va quitando capas de entremedio entre lo que es la intención y la interfaz o el producto, que es eso, como vos decís, con pocos prompts podés llegar a algo, o una interfaz funcional, interactiva, muy buena, pero que si vos te haces las preguntas correctas te das cuenta que sigue habiendo diseño ahí. El tema es eso, ¿dónde está el diseño? ¿En el craft necesario para llegar a las cosas? Quizás a veces sí, pero muchas veces no también. Entonces eso, ¿dónde está el diseño? En la visión estratégica, en comprender los pasos necesarios, en comprender qué precisa saber el otro. Creo que es una cuestión muy interesante dar ese paso y abstraerse un poco para entender dónde está el proceso en sí. Yo entiendo que con el paso del tiempo nos vamos dando cuenta que, por un lado, yo creo ahora que el contexto es lo clave, tanto el contexto que vos le brindás a algo como el contexto con el cual se hace una acción. Y se me despierta que por ahí puede ir avanzando el próximo tiempo cercano, en realidad. En poder comprender que somos arquitectos del contexto que le brindamos a un LLM para que entienda el mismo problema que nosotros nos estamos figurando, y también para entender qué parte del contexto nos falta entender para dar una buena respuesta a la solución. Creo que por ahí va el siguiente desafío nuestro, en cómo construir las bases para poder hablarnos de una manera mucho más fluida con un LLM y que entienda el problema, que nos brinde algo que a la vez nos sirva, que nos challengee a ver nuevas visiones del asunto y también que construya algo mucho más rico. Completamente.
Es que vamos a la fuente de todo esto, ¿no? Y es una frase que seguramente la han escuchado ustedes de Steve Jobs, que él argumentaba, ¿no? Que el diseño realmente no es cómo se ven las cosas, sino es cómo funciona. O sea, tú creas algo para que funcione y solucione un problema y agregue valor, y lo conectas con a quién se lo vas a solucionar y qué problema vas a solucionar, ¿no? Esa es digamos, la esencia, una de las esencias de toda esta disciplina prácticamente, ¿no? Súper interesante. ¿Qué opinas? What's your take here regarding AI, Lau? Oh, so you're muted. Así que, Sorry, I was muted. As you both said, I think that we are already in a context, in an ecosystem, in a period of time that we have to understand a little bit more about how can we use AI as not as a maybe as a tool, but as a partner. Rodrigo mentioned about the design to AI and design with AI. They are different things, and I do agree with him. When we think about design to AI, I think that we are saying the same nomenclature that's AIX, artificial intelligence experience, that we build something not only as an agentic AI, but and understand the experience with the AI first mindset. Designing with AI is something that we are already doing for quite some time, and this seems to be a very a shift that is not very perceived by designers in general, but they are very different. And I do believe that the designers that will not understand this tweak, this change of context, they are gonna have some kind of difficulties to stay in the market, to stay inside the ecosystem of design. So AI is, at my humble point of view, is not a tool, and understand the technical things, of course, is mandatory. But I think that the designer has a new role. I don't even know if it's a new, but it's necessary to be the maestro of this orchestra. He has to understand which AI, which LLM is playing the specific instrument, and he has to conduct the music of the product, the music of the service, the music of everything that we have to solve. So I think that all the other instruments, of course, we can have musicians, but as part of what I think, these musicians can be agentic musicians, but the maestro, the ones that gives the feeling, the ones that brings the humane thing of for the music, the sensation, the nuances, the pauses, and the rhythm of the work is the new role of the designer. So it's beneficial, of course, for the more experienced designers, but when we go through time, the junior designers, the designers that are beginning the journey, if they understand this early, they are gonna jump very fast to to the uh, to the role, or to the spot that they can work in a market that needs this role so much, this kind of skill so much. So I think that we are gonna start to be more
in a horizontal way of thinking, with in contact with other uh, disciplines. Instead of a T-shaped design, we are going to be a multi-shaped design, because we have a lot of horizontal understanding of science, mathematics, and coding, and design, and music, and psychology. And in a certain point, we have to be a little bit more to go deeper in psychology, go deeper in mathematics, go deeper in data, and of Mhm. course, this is going to be the architecture of your identity as a professional, the architecture of the identity of the designer. So each one will have its its own. Yeah, totally agree. It's súper, súper fascinante este. Em, Tenemos todavía algunas preguntas para ti. Estamos bien con el tiempo. Em, no sé si quieren ya pasar a... salimos del tema de AI o nos quedamos todavía un rato ahí. Creo que por tu perfil, Rodrigo, sé que esto es un tema apasionante para ti. Si hay algo que quieras comentar que pueda aportar a la discusión, sería también súper bueno conocerlo. Sí, quizás es un consejo en cuanto a cómo diseñar con IA, que eso puede estar Ujú. bueno, que sería tener muy en claro el propósito con el que estás explorando o utilizando la IA. Por ejemplo, puede haber etapas en las cuales idear o crear es lo importante, encontrar la solución correcta es lo importante. Entonces ahí quizás está mucho más interesante explicar el problema, dar ideas de cuál es tu enfoque de la solución, poder comunicarte de distintos modos, porque a veces quizás un boceto, un wireframe, cualquier cosa, ya los LLM lo interpretan muy bien, los que son multimodales, y se puede trabajar muy Mm. bien. Pero entender que estás muy lejos de entregar un producto que ya sea listo a nivel de código, sino que sigue siendo muy importante el rol del desarrollador, el diálogo en ese sentido, pero son distintas etapas. En la etapa de ideación, quizás no es lo más importante, quizás lo mejor es encontrar la solución que haga sentido a nivel de interacción, sin preocuparse en performance, entendiendo que es un sandbox para la exploración y que quizás la primera solución a la que se llega no es la mejor, pero es el escalón necesario que hay que pisar para llegar a algo mucho más rico y superador. Y en ese Ujú. lugar es eso. Una parte del diseño ya deja de ser estático y empieza a ser cómo se siente. Empezar a trabajar con eso, darse cuenta de que hay combinaciones que ya se escapan de la interacción que se puede lograr en un Figma y ya no es tan necesario estar horas documentando el componente, sino entendiendo eso, que es un paso necesario para trascenderlo y avanzar más allá. Porque al final del día lo que es importante es el producto al que se llega. Después el cómo se llega a eso puede variar un montón. Y creo que hay otro nivel de productos ya un poco más maduros que tienen decisiones técnicas asociadas en las cuales lo que prima es el diálogo con el desarrollador para saber cómo aportarle o entregarle algo que sea útil, y la documentación tanto de diseño para explicar la interacción, la funcionalidad, cómo dialoga esto con el resto de un sistema mucho más complejo muchas veces, y de Ujú. desarrollo para nosotros poder entender cuáles son las limitantes del stack que se implementó, cómo se construyen los componentes y cómo poder escalar eso. Creo que son dos partes muy interesantes en las cuales creo que la IA llega para unir esas Ujú. dos disciplinas que son diseño y desarrollo de una manera en la cual los dos podamos hablar mucho más coherentemente el mismo lenguaje. Eh, Creo que nos vuelve un poco constructores, ya salimos de la cuestión estática, pero nos demanda otro tipo de habilidades que son eso, el diálogo, el poder generar documentación eficiente, prolija, que sea de ayuda. Y creo que es eso, a veces es mucho más importante generar un buen documento funcional que un set de componentes súper pulidos. Las dos cosas son importantes, pero esta etapa demanda moverse rápido y creo que por ahí va la manera más óptima en este momento. De repente, esto que estamos hablando, en 3 meses surge alguna herramienta o algún proceso que es superador y bueno, vamos a tener que tener la capacidad de
poder iterar rápido y poder entender cómo tomar eso. Siento que si no hacemos ese trabajo antes de entender para qué estamos usando algo, podemos caer en la herramienta que es súper tendencia, pero que quizás no es la que más se adapta a los procesos, a los problemas que tenemos. Y por otro lado, creo que cuando estás construyendo productos con inteligencia artificial no tenés que perder de base los principios que siempre debes tener, que es construir confianza con un usuario que está muy vulnerable a veces, brinda mucha información y precisa tener contexto de qué está pasando. Construir para la agencia y para el aprendizaje mutuo, eso que veníamos hablando antes, que redunda en una sinergia y en una experiencia cada vez más rica y más interesante. Creo que a muchos de nosotros nos ha pasado de empezar con prompts muy vagos en cualquier herramienta, puede ser GPT, Cloud o lo que sea, y darnos cuenta a partir de esas respuestas vagas que podíamos preguntar cosas más complejas, que podíamos ir un poco más allá. Y en un momento eso se vuelve fascinante porque encontrás respuestas que te desafían y que te fuerzan a ver cosas de otro modo. Creo que eso que muchas veces hemos sentido es algo que todo el mundo va a sentir en algún momento y bueno, ya sea desde el expertise del diseño, como puede ser el expertise de la cocina o de entrenamiento, lo que sea, es un poco nuestra responsabilidad de construir que ese tipo de interacción o ese tipo de loop de feedback sea sano, esté bueno para la persona y sea disfrutable. Creo que hay un montón por recorrer allí y creo que es nuestro desafío humanizar un poco eso. Totalmente. Sí, súper interesante esto. Yo quiero hacer una provocación. Genial, vamos. Did I speak right? Yeah. Yeah. I'm going to start learning Spanish. See. For a moment I thought you were like translating with AI. Like what's happening? Exactly. No. And for all of you that you're watching it right now, or listening for this podcast right now, I'm talking in English because I think that is a disrespect for all the Spanish people. My portuñol, the way that I speak the Spanish, so I prefer to talk in English, even though I'm not an English speaker, a native English speaker, but I think that's I can express myself better. But what I was trying to say is that, Rodrigo, and if there is no solution, because we are talking about happy path, we are talking about get deeper in this to understand the solution, to solve the design, to user problem. But sometimes you talking about the design, you're talking about development, but there is a component in that is, of course, as much important as the design and technology, that is the business. And sometimes business don't have time for us to find this solution, to find to solve the problem in the way that we want to, because there's no horizon for us. We have a fence 10 meters ahead. So when there's no solution in the very short period of time, what do we have to do? Yo creo que lo que tenemos que hacer es movernos, intentar que esa incertidumbre no te paralice. Hace poco leí un artículo muy interesante de un diseñador de Google que hablaba de esa incertidumbre como la niebla, decía the fog, y que es necesario a veces transitar ese lugar en el que no sabes muy bien hacia dónde estás yendo, pero que eso no te paraliza, te hace seguir moviéndote. Creo que cada paso que vas dando hace que algo exista. Después que algo existe, se puede hacer mejor. Pero antes que exista, no se puede. Porque somos un poco artífices de construir los escenarios para que eso suceda. El escenario puede ser una documentación funcional, puede ser una interfaz bastante rústica o rudimentaria de una solución que fuerza a una discusión o nos fuerza a nosotros a ver las cosas de otro modo. También muchas veces lo que podemos llegar a construir es un escenario para que esa interacción humano-IA se dé de una forma interesante, aunque no sepamos hacia dónde va a conducir. Creo que los productos todavía hoy en día, y lo van a seguir teniendo por mucho más, van a construirse de una forma híbrida en la cual vamos a tener user flows
con Happy Path, como lo seguimos teniendo en los productos convencionales. Y va a haber ciertas zonas generativas de los productos en las cuales esa incertidumbre o esa fog, o como queramos llamarle, va a seguir existiendo. Los problemas van a seguir estando y creo que hay formas y formas de enfrentarse a uno. De repente hay formas de tratar un error de manera elegante o formas de asumir que algo no se comporta de la mejor manera y poder dar las herramientas para que eso sea reportado, para que eso sea entendido, para que la persona pueda reponerse. Eso no quiere decir que la solución sea la correcta o ni siquiera que la haya. Pero el forzarnos a que algo exista ya es un insumo súper rico para que algo sea mejor. Yo creo que la solución perfecta a un problema no existe, porque aunque vos construyas algo con todo el conocimiento de contexto, con todo el conocimiento de problema, con la mejor tecnología y el mejor equipo, las cosas en el tiempo cambian y el ecosistema cambia, no solo por lo que vos haces, sino por lo que hacen los competidores, por los nuevos descubrimientos, cuestiones de contexto. Y eso creo que es algo desafiante. Yo tengo mis dudas. Hace un tiempo discutía con un colega si todos los productos iban a terminar siendo más o menos el mismo producto, tanto las herramientas generativas más generalistas como GPT, Claude o Gemini, como las herramientas más específicas, que hay muchos IDEs, por ejemplo, para programar, o muchas herramientas de byte coding. Siempre las particularidades o los flavors específicos que tiene una son rápidamente incorporados por las otras. Sin embargo, creo que cada una va avanzando a construir un escenario en el cual todos entendemos mejor qué nos podemos figurar y qué podemos hacer. Y darse cuenta que en una etapa más explorativa quizás sirva más una que otra, quizás sirva más un modelo que otro. Y eso no hubiese pasado si no hubiésemos probado por primera vez uno y nos damos cuenta que no funciona algo. Creo que nuestra capacidad es eso, de empezar a figurarnos que el problema está, que podemos no saberlo y que construimos las herramientas para que ese playground en el cual la mejor solución todavía no existe, se pueda llegar a dar. Eso implica mucha humildad, de vuelta también desde el lado de los productos que construimos. No sé qué piensan ustedes. Sí, están buenísimas esas reflexiones. Lau, are we going to the last part? Or do you want to dig deeper? Of course, I want to dig deeper, but I don't think we have to go too far because we must stay in a time frame here. Do you want me to talk about the IXDF, or do you want me to do the last question? Well, we have, tenemos dos cosas todavía más que conversar. Bueno, desde mi perspectiva, una pregunta tiene que ver con, bueno, una pregunta tiene que ver con el legado que tú quieres dejar en el ecosistema de UX de Uruguay. O sea, algo muy personal tuyo, algo muy de, bueno, esto es lo que yo quisiera dejar cuando ya deje esta disciplina, cuando me dedique a otra cosa, cuando lo que sea. Y tenemos una ronda de preguntas así súper rápidas, de respuestas súper rápidas, que las vamos a dejar también para el final, para que nos puedas compartir algunos de estos detalles. Are you agree, Lau? I do. You have something else? Listo. No. Perfect. Genial. So, do it. Cuéntanos. Primero, lo de ¿cuál quieres que sea tu legado? Cuéntanos un poco de esto, desde lo personal. Genial. Yo estaría muy contento y sentiría mucha gratificación. Es eso, si me doy cuenta que se construyó un espacio en el cual el intercambio se vuelve rico, es interesante, funciona, esas sinergias que hablábamos generacionalmente, que por ejemplo las inquietudes de alguien que entra encuentran lugar en un espacio donde se puede discutir de problemas de diseño, donde no es necesario tener muchísima experiencia o muchísimos años de experiencia para hablar de algo, sino que se entiende que la solución ideal llega con esta interacción, con este intercambio. Creo que es eso. Sentiría que es un buen lugar, un lugar en el cual el intercambio es válido, se da desde
la humildad y desde el compromiso por llegar a una verdad mayor, si es que la hay, o por, es eso, discutir de diseño desde un lugar de calidad en el cual logramos sortear un poco lo que es, creo yo, ese espejismo de la tendencia y pasamos a entender lo que es un principio de diseño en serio, lo que es trabajar en pos de una mejor experiencia y entender la usabilidad como esa práctica que nos hace generar una solución que está buena, que resuelve el problema correcto y lo hace de una manera en la cual imprime una buena sensación en las personas que están interactuando. Si eso pasa y si las discusiones de diseño se dan con esa perspectiva de época, de tecnología cultural, creo que tarea cumplida totalmente. Y si no, Buenísimo. por lo menos haremos algo para estar un poquito más cerca de alcanzarlo. Buenísimo. Sí, y esto que acabas de decir me remonta a un comentario que hizo el country manager de Ecuador, amigo mío, es Ronald. Él también va a estar en este espacio más adelante. Y él cuando conversábamos de estos temas, tenemos un grupo aquí en Ecuador con el equipo de las diferentes localidades, y él siempre me decía, a mí me gustaría que esto sea como un lugar donde todos podamos compartir necesidades. O sea, por ejemplo, ¿sabes qué, chicos? Estoy preparando este proyecto, necesito feedback de ustedes, y que genuinamente el resto de gente que está a tu alrededor te dé feedback que sea relevante, que te funcione y que sea como un ecosistema vivo. Imagínate tener eso pensando en Sudamérica, no vamos a pensar en el mundo, pero pensemos al menos en lo que tenemos a la mano ahorita, que este grupo, esta comunidad, esto que se está creando, te permite esa posibilidad de que tengas, de que tengas gente súper profesional que te pueda dar feedback, que te pueda ayudar, que te pueda aportar desde, como tú dices, yo, y lo confirmo, y estoy de acuerdo, ¿no? Desde la humildad de poder compartir, ¿no? No desde el ego de, o sea, no le voy a dar mis claves, no le voy a dar mis trucos, simplemente compartir y crear una especie de comunidad que realmente sea relevante. Y me conecto mucho con lo que dices tú ahorita. Seguro, pues aparte hay una parte de eso que es justamente el poder entender que hay improntas totalmente distintas y hay formas de acercarse al aprendizaje totalmente distintas. Implican eso, somos una disciplina bastante diversa en cuanto a el background que trae a alguien a diseñar producto. De repente hay alguien que viene con un perfil súper vinculado al contenido y a la comunicación, y hay otros que vienen con un perfil mucho más proyectual de diseño, gente de arquitectura o gente mismo de software desde otros lugares. Entonces cada uno tiene su camino que recorrer, sus desafíos que sortear para hablar producto, y cada uno tiene sus puntos fuertes y sus debilidades. Creo que algo bueno sería que cada uno pueda hacer su propio balance, saber cuál es el punto en el que está súper fuerte y cuál es el punto que necesita robustecer, entendiendo que no existe profesional completo, pero sí sabiendo es eso, cuándo pedir ayuda con algo, cuándo buscar una segunda opinión, o cuándo eso, pararse sólido y decir, esto creo que puede ir por este lado porque ya me he enfrentado a problemas similares. Totalmente. Creo que es eso, todos nosotros hemos sentido ese momento de desbloqueo cuando un profesor o cuando alguien nos pone frente por frente con algo que no conocíamos o que desconocíamos hasta el momento y decimos, wow, esto es increíble, esto me genera otro montón de dudas o me da, no sé, esas ganas de seguir aprendiendo. Y creo que cuando pasa eso es mágico, y eso, que favorecer el escenario para que eso le suceda a otras personas y saber que hay un encuentro es totalmente el propósito. Ya, totalmente, sí, ese es un legado súper chévere, de verdad, me gusta. Y creo que al final cuando hayamos compartido esto con todos ustedes, esperamos que todos se apunten, podamos hacer una especie de compendio de las cosas que ustedes nos compartieron, como esto que acabas de decir, ¿no? Y vamos a ver en cuánto coincidimos. Imagínate la sorpresa que nos vamos a llevar ahí. Buenísimo, gracias por eso, Rodrigo. Genial. Tenemos una... Do you want to shoot the last questions, Lau? Yeah. You have them written there?
Yeah, I have one. Just the last question for you, Rodrigo. Genial. How do you envision the role of UX for the next 3 to 5 years in Uruguay, specifically in Uruguay? Bueno, creo que va a ser un rol que se va a transformar en algo bastante más generalista Mhm. de lo que es, y creo que va a ser un rol bastante más estratega. Mhm. Creo que va a empezar a salirse un poco del corset de las herramientas y las metodologías que tenemos, porque los productos van a comenzar cada vez más a demandar esa plasticidad y esa experiencia adaptada a un usuario. Creo que el usuario cada vez se va a volver más exigente con algo que no habla su mismo idioma, con algo que no se adapta a sus intenciones o necesidades, y eso va a hacer que los productos necesiten cada vez más calidad o más eh, plasticidad para contemplar eso. Creo que desde ese lado vamos a tener que aprender mucho, no solo los diseñadores que entran, sino ya los que estamos dando vueltas hace mucho tiempo. Vamos a tener que aprender a cómo liderar equipos, cómo gestionar deuda técnica con profesionales con otro background totalmente distinto, y creo que es eso, vamos a empezar a hablar el idioma del producto de otra manera, distinta a la que hablamos hoy. Sí, hoy en día quizás me aventuro a decir algo que no funciona, entonces creo que es eso, que estamos sentando el escalón necesario para llegar a un lugar mucho más rico de los productos, el cual todavía no lo conocemos, pero sabemos cómo nos estamos moviendo. Por ahora nos basamos en las herramientas que teníamos antes, en las metodologías que teníamos, las vamos adaptando, pero quizás en otro momento sea necesario otro tipo de herramientas, otro tipo de metodologías, otro tipo de agilidad para trabajar en conjunto. Creo que hoy en día los cuellos de botella van cambiando, ya no están tanto en la implementación, sino en la ideación y la consistencia, solidez o, qué sé yo, el respeto por los fundamentos que establecemos. Creo que eso hace que se dejen de ver las partes de un producto como algo rástico y se empieza a ver un sistema completo, robusto, se empieza a construir una complicidad con el usuario. Totalmente. Buenísimo, buenísimo eso. Bueno, vamos a la sesión de preguntas rápidas. El ping pong. Esto ya es casi cierre. Estamos ya bien con el tiempo, creo. Genial. Son 4 preguntas. Responde lo más conciso que puedas. Y si quieres pasar a la siguiente, me aviso. Son solamente 4. ¿Un libro o recurso de UX que tú siempre recomiendas? Me voy al básico. El diseño de los objetos cotidianos de Donald Norman, Design of Everyday Things. Creo que establece todo, y ahí, si lo sabemos leer en perspectiva, está toda la información que se necesita para entender los problemas de diseño. Perfecto. ¿Una herramienta de diseño que te encanta usar? Cualquier herramienta que permita tomar notas creo que es buena. Yo ahora actualmente estoy usando mucho Obsidian, pero solía usar Notion para eso. Creo que es el mejor diseño, se da antes de llegar al Pixel o al Figma. Buena esa. ¿Un mito del UX que te gustaría que desaparezca? Me gustaría que desaparezca esa rivalidad entre UX y UI, porque creo que confunde más o hace más daño a quienes están entrando en la disciplina que lo que ayuda. Creo que es eso, que sería interesante empezar a hablar de una cosa más consistente, que es la experiencia y la interacción, y empezar a entender que esa interacción tiene un montón de capas que son invisibles y otras que son concretas. Cuando empezás a entender eso, quizás la manera de resolver el problema hoy no es la misma que funcione mañana, pero siempre va a haber UX. Total. Empiezan a desaparecer esas diferencias también. Y la última, si pudieras diseñar cualquier experiencia en el mundo, ¿cuál sería? Wow. Diseñaría una experiencia que se adapte a la persona que le está hablando, que sea lo suficientemente elástica para entender la intención de la persona, entender el contexto en el que está hablando y poder trabajar
en dar una respuesta que haga sentido en ese momento. Chéverísimo, buenísimo. Muy bien, estimado Rodrigo. Genial. Cerramos It contigo was easy. algunas... It was Esa es easy. nuestra It primera was easy experiencia for Rodrigo. también. Yeah. Sí, nos dio una cátedra aquí. Esto va aquí para los libros. ¿Alguna palabra de cierre? ¿Alguna palabra que quieras dejarle, un mensaje que quieras dejarle a la comunidad, a tu comunidad especialmente? Sí, a la comunidad en general y a la comunidad latina también en particular. Creo que es eso, tenemos mucha calidad, tenemos profesionales muy ricos en conocimiento. Eso, a no sentirnos menos o sentir que falta algo, creo que es eso, el escenario ideal nunca va a existir. Seguir haciendo y seguir construyendo las bases para que esa solución que todavía no existe pueda encontrar sustento material para construirse. Creo que eso estaría bueno siempre. Ser un buen diseñador implica eso. Saber que hoy en día podemos construir algo que no es lo mejor, pero que sienta los cimientos para algo mucho más rico. Fantástico. Your words, Lau, so we can close this session. Just like to thank you, Rodrigo, for all the knowledge that you share, for all the questions that you answered. It was a pleasure to be with you tonight. I don't know at what time the user is gonna listen to this podcast. It was a pleasure to have you today in this episode, talking about UX and your knowing about your perspective, of course, Michael's too. And I just want to thank you to be here with us today. Muchas gracias también a ustedes, Lau y Michael, y por el espacio. Es tremendo y eso, que sea el primero de varios. Sí, seguramente. Listo. Buenísimo. Gracias, Rodrigo. Esto es EXDF Podcast Sudamérica y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias. Genial. Thank you.